tomara la determinación que los que estábamos estudiando en las dos jornadas, antes estudiábamos como se pretende ahora, uno entraba a las 7 de la mañana, salía a las 12, iba a almorzar y regresaba al colegio a las 2 y salía a las 5. Teníamos dos jornadas. Se tomó la decisión por factores económicos de establecer la doble jornada única, perdón, la doble jornada. Es decir, se estableció jornada en la mañana de 7 de la mañana a 1 de la tarde y luego otra jornada de 1 de la tarde a 6 de la tarde y otra jornada de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Qué hacía eso? Que permitía que con la misma infraestructura, o sea, los mismos colegios, se pudiera tener el triple de la población. Eso incrementaba la cobertura. Entonces, así podía el país responder a la enorme necesidad que tenía la gente de estudiar, y se hizo de esa manera. Por lo tanto, entonces, en ese año, cuando se toma esa decisión, lo que no se prevé es qué va a pasar más adelante, porque va a haber más gente estudiando, obviamente va a haber más egresados de los colegios, y lo que no se previó es que hubiese más universidades. Y la Universidad Nacional, pues, ha sido una universidad relativamente pequeña para este país. Relativamente pequeña porque es una universidad que tiene 35.000 estudiantes, mientras la UNAM de México tiene 200.000 y la Central de Quito tiene casi 100.000. O sea, universidades que han dado unas respuestas muy grandes desde la parte estatal a las necesidades de los estudiantes. En Colombia no, pero se incrementó el número de posibles bachilleres, pero no se incrementó la capacidad para recibir esos bachilleres a nivel postsecundario. Esa fue la razón por la cual algunos nos motivamos, entre ese caso nosotros, que éramos 25 profesores, de los cuales 20 éramos matemáticos y el resto eran de ciencias y otra área. Los 25 nos reunimos y decidimos crear esta institución. Y la creamos el 7 de marzo de 1976. Ustedes lo tienen ahí. 7 de marzo. Nos reunimos y decidimos hacerla. Decidimos hacerla con algo muy especial. En la única parte en Bogotá que no había universidad era en el sur. Y nosotros decidimos hacer una universidad para el sur de Bogotá. ¿Por qué? Porque el sur de Bogotá estaba las 2/3 partes de la población de Bogotá y no tenía instituciones. Entonces teníamos que hacer una institución para la gente que vivía en el sur de Bogotá. Por eso la creamos de esa manera. ¿De dónde provenimos? Provenimos de ser hijos del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional en su época sacó 3 hijos. Nosotros fuimos uno. El segundo fue de la Facultad de Medicina, la Escuela Nacional de Medicina, que ustedes la conocen hoy como Universidad del Bosque. Y la tercera fue de la Facultad de Ingenierías, que ustedes conocen como Escuela Julio Garavito. Escuela de Ingenieros Julio Garavito. Las 3 instituciones nacimos de la Universidad Nacional. Todas con el mismo origen. Profesores que nos reunimos, profesores, piensen en eso, ¿por qué llegué allá al medioevo? Profesores que nos reunimos para convocar estudiantes, y de esa manera lo hicimos. Nosotros lo hicimos en el sur de Bogotá. Ese es como el primer paso en la fundación de esta institución. La fundamos, pero entonces había que cumplir con todos los requisitos que exigía el gobierno. En eso nos gastamos mucho más de un año, muchísimo más de un año, y entonces en el año y un par de meses más, el ministerio nos dio personería jurídica. Ya nos convertimos en institución, con nombre y con personería jurídica. El primer nombre que le dimos se llamó Universidad Independiente de Colombia Antonio Nariño. Así nos llamamos primigeniamente. Universidad Independiente de Colombia Antonio Nariño. ¿Qué pasa posteriormente? Había que abrir clases. ¿Dónde abríamos clases? En el sur. ¿En qué parte del sur? Muchos de ustedes de pronto conocen allá arriba del Restrepo, del barrio Restrepo, en el barrio San José Obrero.
Ahí había una especie de convento que había sido muchas otras cosas. ¿Por qué había sido muchas otras cosas? Porque en ese edificio nació la primera sede de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Y si muchos han ido al sur, y si no, cuando vayan, allá hay un salón que lo llaman la Rotonda, que queda en la parte de atrás. Ese era el anfiteatro de la Facultad de Medicina. Los anfiteatros siempre se han hecho en forma redonda por el propósito de tener el cadáver en el centro y que los estudiantes se hagan al lado y vayan desmayándose así, no en fila, ¿no? Sino se vayan desmayando poco a poco. Y ahí nacimos. O sea, ese edificio tenía un origen educativo y por eso lo seleccionamos. Y ahí nacimos entonces en febrero del año 78 con 4 programas. Obviamente 2 programas que tenían que ver mucho con nosotros, que fue la licenciatura en Matemáticas y Física y la licenciatura en Química y Biología. Tenía que ver con nosotros porque nosotros, ese era el origen nuestro, éramos profesores de Matemáticas y de Ciencias. Y lo segundo, buscamos los 2 programas que en ese momento estaban más en boga en todo el ámbito, porque hasta antes de los 70 estos programas pertenecían a otras áreas. A partir de los 70 se abrieron de esas áreas y cobraron vida propia. El primero fue Administración de Empresas. La Administración de Empresas era tratada en el programa de Ingeniería Industrial o en el programa de Economía. Se revolvía ahí la cosa. Pero todo el desarrollo que se dio en los años 60 sobre los temas de especialización en el manejo de la producción en el mundo llevaron a que se creara el programa de Administración de Empresas. Eso. Y lo segundo fue un paso que dio el país con unos profesionistas que estaban desempeñando una labor muy importante, porque así como hay notarios que son los que llevan en el país todo lo que tiene que ver con contratos, con nacimientos y constatan de todo eso, en la parte financiera hay unos notarios que se llaman contadores. Esos contadores hasta su momento se llamaban contadores públicos juramentados. ¿Qué decía eso? Que aprendían la técnica de llevar la contabilidad, presentaban un examen y el examen les permitía tener un certificado de parte del Estado para ejercer y poder firmar libros y balances. Pero a partir de los años 70 ese oficio adquiere la calidad de profesión y entonces se pasa a ser profesionales en contaduría y se tiene el contador público titulado. Ese fue uno de los programas nuestros en el año 78. El de administración, el de contaduría, el de la licenciatura en matemáticas y física y la otra licenciatura en química y biología. Así comenzamos en el año 78. Creo que eran unos 300, yo diría, locos que se embarcaron con unos profesores que hacían una propuesta y se embarcaron bien porque les fue bien. Muchos de ellos hoy pues, tienen espacios muy importantes dentro de la economía nacional. Bien, después de eso pues entonces ya empieza a haber un desarrollo más grande y más o menos en ese desarrollo viene una reforma en el año 80 de parte del gobierno y hace unas consideraciones especiales y nos obliga a cambiar el nombre de Universidad Independiente de Colombia Antonio Nariño a Corporación Universitaria Antonio Nariño por una nueva legislación en la reforma del 80. Posteriormente cumplimos con unas condiciones y a través de esas condiciones en el año 93 el ministerio nos da el reconocimiento como Universidad Antonio Nariño. ¿Cuántas universidades hay en el mundo? Muchísimas. ¿Cuántas universidades hay en Colombia? 80. ¿Cuántas instituciones universitarias? 300. ¿Pero cuántas universidades? 80. O sea, ¿cuántas que tienen reconocimiento como universidad? 80. Para que, digamos, sintamos que estamos en una institución que tiene ese reconocimiento como universidad. Las otras son instituciones universitarias. Las llaman IES.
instituciones de educación superior. La nuestra es universidad, para que lo tengamos bastante claro. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo va evolucionando la universidad? Mire, desde los años 70 a los 80 suceden unos cambios tecnológicos tenaces, porque ya no es hablar por teléfono. Qué sueño, ¿no? ¿Cierto? Está dormida. No hagamos bulla. Ah, ya se despertó. Bien, en los años 80, ¿qué sucede? Que cuando usted hablaba por teléfono, pero de pronto por el teléfono empezaron a aparecer papeles. Usted podía mandar una carta por el teléfono, el famoso fax. Lo otro, ya usted no necesitaba picar un stencil. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un stencil? Creo que no. Creo que no. Entonces, ¿qué era un stencil? Era un papel, un formato que tenía una hoja por delante muy delgada, parecía papel mantequilla, y por debajo tenía un refuerzo en papel carbón y uno más fuerte. Entonces uno picaba era que con la máquina sin cinta escribía sobre ella, eso perforaba entonces el papel, después uno lo metía en una máquina, le echaba tinta, empezaba a darle vueltas y iban saliendo las hojas impresas. Eso era lo que se llamaba, era una forma de stencil, o sea, había que hacer el formato, picar las hojas y luego echarles tinta e imprimir. Pero a finales de los años 70 aparece la primera fotocopiadora. Fotocopiadora. En un papel muy chistoso porque olía muy feo, lo llamaban papel electrostático, que es ese papelito muy parecido al que ustedes reciben en las facturas ahora, cuando hacen una compra, que le dicen sáquele fotocopia porque es que eso se borra. En esa época pasaba lo mismo, entonces las fotocopias de esa época ya no existen porque se borraron. Era una impresión que se daba y se llamaba fotocopia. Con esos cambios de tecnología, igualmente empieza a darse otros cambios. En los años 60 aparecen los primeros computadores. Esos primeros computadores eran unos cajones grandes, que ustedes por ahí lo recrean en las películas, donde se ven unos discos grandes que se mueven y que se prende esa cosa y es un calor impresionante. Esos cajones grandes, en el país había uno que se llamaba el IBM 360, luego vino un IBM que se llamaba 370 y uno que casi el nombre daba como la figura de lo que era, se llamaba el Burroughs, era como un burro así de grande, ¿no? Entonces la marca daba como un significado. Esos computadores grandes eran manejados por gente especialista en eso, los que podían hacer eso. Para que uno usara esos aparatos tenía que buscar un intermediario, y el intermediario era, primero, que tenía que aprender un lenguaje. Entonces aparecía el lenguaje Fortran, el lenguaje COBOL, una cantidad de lenguajes. Lenguajes de máquina. ¿Cómo llegar a ese lenguaje de máquina? Entonces le enseñaron a uno unas técnicas de la cual uno escribía el programa en un papel y luego tenía que llevárselo a alguien para que buscara cómo metérselo en el computador para correrlo. Ese alguien lo que hacía era perforar unas tarjetas, entonces se montaba en una máquina que perforaba las tarjetas, le daban a uno el paquete de tarjetas, uno iba donde el otro tipo le decía, métame las tarjetas, entonces las tarjetas entraban, eso corría, las leían de una manera así impresionante, entraba en todas esas ruedas y al final, entonces le daban a uno una respuesta, y la respuesta se la imprimían en un papel de esos blanco y verde que ustedes de pronto todavía alcanzaron a ver, y uno miraba y de pronto decía, falló. Entonces si falló, le tocaba volver a hacer lo mismo y perforar las tarjetas. Una vaina tenaz, ¿cierto? Bien tenaz. Pues a finales de los años 70 aparece el microcomputador. ¿Qué era el microcomputador? El microcomputador era un aparatico que alguien decidió reducirlo a dos cosas. Primero, una pantalla. La pantalla era muy parecida a las pantallas que se usaban en esos grandotes, pero era un televisor de 14 pulgadas. 14.
Hoy tenemos de 80 pulgadas, de 120 pulgadas, 14 pulgadas. 14. Sí, chiquitico. Nosotros trajimos el primero al país, marca Radio Shack. Radio Shack, todavía existe la marca. El primero al país, computador era simplemente lo que les estoy diciendo. Un televisor de 14 pulgadas, un teclado, como este que tenemos ahí, muy parecido a ese, un teclado que se comunicaba con ese aparato. ¿De qué manera? Se comunicaba con una grabadora de cinta. ¿Conocen las grabadoras de cinta? ¿De cassette? De pronto sí, por ahí se recrean en ellas. Y entonces, ¿qué hacía uno? Que escribía, tenía una memoria gigantesca. Eso era una vaina impresionante para la época. Un K, 1000 bytes. Y ahora hablamos de gigas, imagínense. Un K de memoria. O sea, todo lo que tenía. Y la única forma de comunicarse con él para hacer algunas cosas era con un lenguaje que se llamaba básico, basic. Era un lenguaje básico, el cual nos permitía coger un algoritmo. Ahora se habla mucho de los algoritmos. ¿Saben qué es un algoritmo? Me imagino. O sea, una manera de establecer unos procedimientos para llegar a una respuesta. Se cogía un pequeño algoritmo, se organizaba, se llevaba a ese lenguaje basic, se le metía ya a la máquina, eso se grababa ya y le daba una respuesta con unos factores operativos que tenía metido ahí en el teclado y que producía en la memoria. Eso era el microcomputador. Así nació la nueva tecnología. Entonces, para esa nueva tecnología habían dos cosas. Primero, apenas se estaba desarrollando la tecnología, o sea, apenas se estaba desarrollando el hardware, las máquinas. Los primeros que salieron muy fuertes fue la IBM. Luego otras como Radio Shack, pero luego fue apareciendo el primer aparato que montó la Apple. Bien. Segundo, se necesitaba construir lenguaje para eso, porque entonces, ¿cómo me comunico yo con la máquina? Los lenguajes grandes, esos de las máquinas grandes, no servían. Entonces apareció la necesidad de construir software. Y eso permitió que la universidad entonces hiciera en ese momento dos programas importantes: ingeniería de software e ingeniería de hardware, hoy conocidas como ingeniería de sistemas e ingeniería electrónica. Fueron las dos primeras ingenierías que aparecieron en ese momento. Simultáneamente con la evolución de los 80 aparece el desarrollo de la industria en el país. Nosotros creamos el programa de ingeniería industrial, ya eran 3 programas de ingeniería, y de los años 60 hacia adelante en el país habían llegado unas ensambladoras de automóviles, y entonces la una tenía como el ombligo de Colombia, que era el Renault 4, la otra la Chrysler, que era la que producía el Cinca, y la otra que era la que producía la Fiat, que era la CCA. Posteriormente evolucionaron, entonces la una se quedó con la marca Chevrolet, la otra siguió siendo Renault y la otra se quedó con la Mazda, que fueron las 3 grandes ensambladoras en el país. Eso permitió que la industria automotriz empezara a cobrar mucha fuerza en el país. Entonces nosotros hicimos un programa muy importante que se llamó Tecnología en Mecánica Automotriz, con un segundo ciclo en Ingeniería Mecánica. Y ese fue el origen del programa nuestro de Ingeniería Mecánica, a raíz de esos movimientos que se fueron dando en el país. Esas fueron las primeras ingenierías, como ustedes las ven ahí, pero en la parte de educación, pues era también importante meternos en el cuento, y creamos entonces un programa si estábamos en ciencias, nos metimos en ciencias sociales, pero también nos metimos en la parte de arte. Y hasta ese momento no había un programa de formación de artistas diferente a los de música. Había unas licenciaturas en música, no más, pero no había en otra área. Entonces nosotros creamos el primer programa en el país de licenciatura en artes escénicas, en danzas y teatro, a comienzos de los años 80. Ese programa que hoy funciona en la sede ibérica
ya tiene todos esos años, casi 40 años. El primer programa de licenciatura. Esos fueron los programas que fueron evolucionando a comienzos de los años 80. Posteriormente entramos en un proceso muy interesante, el país cambia, el país se ofrece a hacer el Mundial del 86, la gran frustración de los aficionados al fútbol en Colombia, porque nunca se hizo. Y con eso entonces se empezó a desarrollar el área de telecomunicaciones muy fuerte en Colombia, porque el propósito era poder tener la infraestructura que permitiera hacer todas las transmisiones mundiales del Mundial de Fútbol. Eso era un evento que cobraba mucha importancia. Eso permitió que a principios de los años 80 apareciera en Colombia la tecnología del Internet y se desarrollara más todo el tema de los sistemas. Y con ello, entonces apareció la modalidad de educación que hoy se conoce como educación a distancia. ¿Qué buscaba con eso el gobierno? Que pudiera haber más cobertura de formación en el país, formando gente a distancia. ¿De dónde venía la formación a distancia? No, eso no era nuevo, no era novedoso. En los años 60, los gringos y los canadienses desarrollaron una tecnología que llamaban educación por correspondencia. ¿Qué quiere decir eso? Que uno se inscribía en un programa y ellos le mandaban cartas. Y uno le contestaba las pruebas y ellos le mandaban los resultados, y entonces eso era a punta de cartas, de correo. La educación a distancia abrió un panorama un poco distinto, porque lo que permitía era que la gente sí recibiera cosas así, pero también pudiera asistir a las instituciones en algún momento para recibir la información correspondiente o las clases correspondientes o hacer las prácticas correspondientes. Y nosotros creamos el primer programa de tecnología a distancia en el país, que se llamó Tecnología en Sistematización de Datos, en el año 85. Ustedes dirán, pero estos son unos pretenciosos, todos fueron lo primero. Sí, con orgullo lo decimos, fuimos los primeros. Y ese programa fue un golpe fuerte para el país de alguna manera, y con él entonces nos salimos de Bogotá y nos embarcamos en lo que llamamos 10 centros regionales de educación abierta y a distancia. Nos fuimos para Neiva, o sea que desde esa época estaba Neiva, para Ibagué. Estuvimos en la zona cafetera en Armenia, Cartago, Roldanillo, Buga. Luego nos fuimos a Antioquia y estuvimos en Río Negro. Estamos todavía en Tunja. Y con eso entonces teníamos nuestros 10 primeros centros regionales de educación abierta y a distancia. ¿Con qué programa? Tecnología en sistematización de datos. Esos programas fueron evolucionando, luego tuvimos programas de licenciatura en convenio y los tuvimos nosotros mismos, pero también simultáneamente allí en la sede de Federman creamos el primer programa de formación de docentes en sistemas, que se llamó Computación para la Docencia. Especialización en computación para la docencia también nació simultáneamente con la tecnología. O sea, nos metimos de lleno en el tema de los sistemas, en el tema del software y en el tema de hardware. Eso fue como el filón bien grande, la punta de lanza de la institución en los años 80. Con dos modalidades, lo presencial y lo que empezamos a abrir a distancia. La universidad va a evolucionar. Y va evolucionando, y con esa evolución entonces viene toda la reforma a raíz de la Constitución, viene toda la reforma. Entonces con la reforma viene la nueva ley que se conoce como la Ley 30 del 92, que es la Ley de Educación Superior, y con ella la posibilidad de ampliarnos más en todo el país, con ella la posibilidad de ampliar nuestra oferta de programas, y entonces empiezan a aparecer todos los programas que ustedes ven ahí y todas las áreas que hoy tenemos que son parte de la institución. Pero no nos quedamos solamente en esas 10 pueblos o ciudades que les había señalado, sino que nos movimos por todo largo y ancho del país y llegamos a tener 42 sedes en el país. 42. ¿Y por qué 42? Porque no solamente nos quedamos en las capitales principales de los departamentos,
sino que también estuvimos en lo que se llamaba en esa época zonas rojas. Nosotros fuimos la única universidad en el Caguán, la única. Nosotros teníamos sedes como en Aracataca, por ejemplo. ¿Quién tenía una sede en Aracataca? Nadie. Allá en el pueblo donde nació García Márquez, allá estábamos nosotros. Y en algunas otras poblaciones de lo que ya se llamaba zona roja. Por eso ampliamos nuestro radio de acción y estuvimos prestando servicio en muchísimas partes, porque esa era nuestra función, poder acercarnos mucho más y ampliar la cobertura en el país. Con todos esos programas que ustedes ven ahí, con una gran lista de programas a distancia, con una gran lista de programas de posgrado, etcétera, nos fuimos ampliando y desarrollando. A mí particularmente me tocó montar toda la costa, entonces yo monté Aracataca, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Riohacha, Cartagena, Montelíbano. Por allá duré 10 años de corredor de ciudades, particularmente. Bueno, llegamos un poco a este tema en la cual 3 consideraciones básicas. Esta institución nació del mismo origen con que nació la universidad en Occidente, profesores que convocamos estudiantes, punto de partida. 2, esta institución es hija de la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Universidad Nacional, porque es que a veces dicen, no, pero es que eso es una cuestión de garaje. No, nosotros éramos unos profesores, de pronto unos profesores locos, sí, que nos embarcamos en esta aventura, pero veníamos de ser profesores universitarios. Y en tercer lugar, nosotros nos montamos en el sur de Bogotá, porque nuestra idea era prestarle un servicio a las personas de menores recursos, aunque en el sur no es que haya muchos menores recursos, eso es a veces una falacia, pero bueno, esa era nuestra idea. Entonces, fíjense un poco cómo se va configurando el origen de la institución. Bien, vamos a ver entonces, pasemos un poco a lo que es el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Por ahí arriba están como hablando, allá en el de arriba. Bien, el Proyecto Educativo Institucional, todas las instituciones tenemos que tener esto, pero pues nosotros tenemos nuestra propia particularidad, es nuestro marco de referencia en el que nos movemos. ¿Cuál es nuestro marco de referencia? Como hacen en televisión, vamos a tomar unos segundos para comerciales. Por favor, levántense. Es el momento para que algunos que están allá atrás que no tienen asiento, por aquí hay unos libres, si quieren pueden venir y reacomodarse. Segundo, ¿usted sabe cómo se llama el de al lado? ¿El del lado derecho? Me imagino que si saben el del lado derecho, también saben el del lado izquierdo. Si usted sabe cómo se llama, ¿usted sabe a qué huele el del lado derecho? Es decir, si yo les dijera cierren los ojos y los hago mover por todo el salón, ¿serían capaces a través del olfato de encontrar a su compañero del lado derecho? Bueno, pero como aquí dicen que sí saben a qué huele el del lado derecho, ¿ustedes saben a qué sabe el del lado izquierdo?
¿Ya lo probaron? ¿No lo han probado? Bien, pero hoy los veo que están tan tímidos que les está pasando lo siguiente. Están como cuando uno se sube al Transmilenio. No me toque. A ver, tóquense. Tóquense. Pero cuando yo les digo tóquense, es tóquense ustedes. Así, tóquense. ¿Qué pasó? Manos entre el bolsillo. A ver, ¿nos da como miedo tocarnos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Ahí es donde uno se explica muchas cosas, porque entonces un estudiante que no se toca es un estudiante tímido. Lo que pasa es que un estudiante que se toca se vuelve tocón y es un estudiante temido. Entonces pasamos de ser tímido a temido. Lo cierto es que a lo largo de la vida siempre nos han enseñado que por donde aprendemos primero es por los sentidos. ¿Estamos? Pero nos volvimos audiovisuales, porque todo lo aprendemos por los ojos y por lo que escuchamos. ¿No? Por los ojos y por lo que escuchamos. Pero ya no tocamos. ¿Por qué no tocamos? Porque si a mí se me ocurre tocar alguna cosa que está cocinando mamá nos dice, ¡hey, no toque! Eso es mala educación. No tocamos. ¿Qué diablos si no tocamos vamos a oler? ¿Para qué? Porque si olemos también nos dicen, ¡hey! Eso es mala educación. Imagínense que uno meta el dedo y saboree. Peor. Ahí viene el castigo. O sea, nos castraron. Tanto que cuando llegamos a un restaurante y nos sirven un plato, si el plato no está bien adornado, es bonito, no lo comemos porque eso no sabe bien. Porque con los ojos estamos juzgando el sabor. ¿Cuál es el llamado en este momento? En este momentico así de descanso. Hombre y mujer, si uno no se toca, entonces ¿cómo diablos pretende hacer el amor al otro? Por allá me salen ahora unos diciendo, no, es que profe, ahora la realidad virtual lo que le permite es masturbarse más rápidamente. La realidad virtual. Si lo rico de ese encuentro es cuando uno se toca, se huele y se saborea. Claro que hay un problema en todo eso, ¿no? Que de pronto uno se huele y le huele a champú y a perfume. No le huele a lo que huele el otro. Pero si deja que se desarrolle un poco más, con un poco más de coquetería y tal, van apareciendo esos olorcitos así, que son bien apasionantes, ¿no? Bien arrastradores. Pero por favor, lleven cauchito. Siempre hay que llevar el cauchito. Y el cauchito no es solamente para que lo lleven los señores en la billetera. Niñas, lleven el cauchito en la cartera. Cuando viene la calentura le dicen al tipo, salvavidas, hermano. Y hágale. Y hágale.
Muy bien, sentémonos. Bueno, me deja preocupado algunas cosas. Yo veo a unos por ahí como que, uy, este nos puso en evidencia y entonces, o, uy, ese señor cómo es de grosero, se nos metió al rancho. Uy, ese por qué está diciendo esas cosas que, eso es como cuestiones del demonio y la carne. Ya nos está hablando para que nos metamos en Sodoma y Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra es una discoteca buenísima. Si uno no la aprovecha. Digamos que de aquí en adelante lo que hay que desarrollar es todo un proceso de imaginación muy grande. Pero cuando tengan esa imaginación muy grande y estén cargada de mucho erotismo, hágale, hermano. No se quede quieto, hágale. ¿Para qué se pone a abstenerse? La vida es una y la vida hay que vivirla aquí y ahora, porque si no lo hace aquí y ahora, mañana se arrepiente. Porque uno en la vida se arrepiente de lo que no hace. De lo que hace no, de lo que no hace es lo que se arrepiente. Si yo hubiera hecho, si yo le hubiera dicho, si yo hubiera, y ese es un mundo de frustraciones tenaces. Hágale, hágale. En todas las edades tiene momentos de hacerle, entonces hay que hacerlo en ese momento. Se le presentó la oportunidad, hágale. No se abstenga. Tome precauciones, obviamente. Porque si no toma precauciones, no se le olvide que a los 9 meses los gradúan de padres. Entonces, pilas. Bien, continuemos. Continuemos un poco en la parte más filosófica de la institución. La parte filosófica tiene que ver un poco con esto que hicimos como ejercicio recreativo. Porque nosotros arrancamos nuestro marco filosófico de nuestro mentor, Antonio Nariño. Antonio Nariño, ¿qué hizo? Tradujo, en primer lugar, pues era un señor, Antonio era un señor muy chévere, era un man muy bacano porque las viejas de la época lo querían muchísimo, el tipo era muy cordial, muy alegre, él era el consejero de la esposa del virrey, no sé hasta dónde la aconsejaba, pero era el consejero, estaba en los test y además el virrey lo había nombrado como el tesorero de diezmos, o sea, era el que manejaba el billete en el virreinato, un tipo importante. Pero entonces el tipo tenía sus vainas por ahí y empezó a hacer sus cosas por debajo de cuerda, y lo primero que hizo fue traducir los derechos del hombre del francés al castellano. Y con esa traducción que hizo, permitió que se empezara todo un movimiento de revoltosos en este sector y en el norte, porque el origen de haber traducido los derechos del hombre permitió que se diera la revolución en Estados Unidos. También ellos tienen el origen en Antonio Nariño. Y Antonio Nariño, entonces, al traducir los derechos del hombre, nos proporciona una información muy clave y muy importante que da la modernidad como mensaje a la humanidad. Aparece entonces en primera instancia cuáles son sus principios fundamentales como seres humanos y cómo se debe desenvolver dentro de la sociedad como ciudadano. Entonces aparece en primer lugar un aspecto muy importante que es como principios básicos de la revolución. Eso nos permitió agarrarnos de ahí y entonces generar nuestra visión, nuestra misión y nuestra visión. ¿Qué decía nuestra misión? Uy, se me fue, pero bueno, no importa, tengámoslo ahí. Los 4 principios fundamentales de los derechos del hombre eran, ¿alguien me los dice en francés?
Pero si no saben en francés, es que ese es el origen. Antonio Nariño los tradujo, pero ese fue el origen. El primero se llamaba égalité, liberté, fraternité y justice. Los 4 principios fundamentales: libertad, igualdad, fraternidad y justicia. Esos 4 principios fundamentales fundamentaron el marco filosófico de esta institución: libertad, igualdad, fraternidad y justicia. Libertad e igualdad, ¿desde qué punto de vista? Igualdad desde el punto de vista que todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Ante la ley. Ojo, eso es una cosa muy importante, porque si ustedes se voltean a mirar al otro, usted no es igual al otro. Son distintos. Inclusive los gemelos son distintos. Entonces, ante la ley, todos los seres humanos somos iguales y merecemos ser tratados como iguales. Ese es un principio fundamental. Y todos los seres humanos somos libres. Libres. O sea, estamos impresos así con algo que se llama el libre albedrío. Todos. Entonces, son 2 principios fundamentales de la Revolución Francesa. El tercero decía, usted y yo somos hermanos, somos iguales, tenemos el libre albedrío, pero somos hermanos. Por eso se habla del principio de la fraternidad. Y entre todo esto debe haber un punto clave que se llama punto de equilibrio. Un punto de equilibrio en el cual usted obtenga las cosas que quiere, pero no dice más allá de lo que yo tengo. O sea, un principio de justicia. Son los puntos fundamentales. Sobre esos puntos fundamentales fue evolucionando la humanidad y generó otros aspectos combinatorios. No podemos hablar en términos de igualdad, que todos somos iguales, entonces todos tenemos la misma casa, el mismo carro, los mismos calzones, nos ponemos las mismas medias, utilizamos... No, hasta ahí no. Entonces utilizamos un principio fundamental que se llama el de la equidad. La equidad significa que cada uno debe tener lo que él necesita tener. Y por eso cada uno tiene diferente. Ese es el principio de equidad, cada uno tiene diferente. Entonces, yo obtengo lo que soy capaz de obtener, a diferencia de lo que obtiene el otro. Y cada uno con sus propias capacidades lo obtiene. Ese es el principio de equidad. Y obviamente el respeto por el otro, en el respeto por el otro la posibilidad de ser plurales. Aquí somos plurales, aquí somos, yo veo aquí, no, yo aquí los veo todos iguales, porque es que mi compañero que es más oscurito lo veo igual. ¿Por qué somos iguales nosotros? Por esto, porque negritos los africanos, ¿qué hacemos? Esos son negritos. Porque blanquitos los nórdicos, bien blanquitos, ¿no? En cambio nosotros, como venimos de los godos, los visigodos, los africanos, los germanos, un revuelto de cosas que hubo ahí en la península, y luego llegaron aquí, se encontraron con los indígenas que provenían de allá de la China y todo eso, y los negritos otros que traían del África, y se armó toda una mezcolanza ahí. Por eso nosotros tenemos la piel más divina del mundo, somos beige. Entonces por eso algunos somos beige más claritos y otros beige más oscuritos. Pero aquí no puede decir yo soy negro, yo soy blanco, no creo. Tiene su mezclita. Por eso somos beige. Entonces aquí no hay diferencias en ese sentido de piel. Tenemos esa gran ventaja, una enorme ventaja, porque para que no haya discriminación. Es que los negros asquerosos, ¿por qué son asquerosos? ¿Por qué? Esos monos antipáticos, ¿por qué son antipáticos?
Esos negros y esos monos, los unos tienen algo de mono y los otros algo de negro, porque somos latinos todos. Entonces, hay una mezcla muy grande. No hay posibilidades de discriminación. Por eso somos plurales y tenemos la ventaja de considerarnos que todos ahí no... Somos unos más claritos y otros más oscuritos, pero del mismo revueltico. Así de que no pensemos en que tenemos que discriminar nada. Yo a él le puedo decir, mi amigo el más cafecito, y al otro le digo, el otro tiene cafecito con leche. Ya, y resuelve el problema. Todos somos hermanos. Y en todo esto, pues entonces, cuando manejamos esos criterios, tenemos que tener también un criterio de ser críticos y autocríticos, en muchos sentidos. En el tema de la fraternidad, somos hermanos, brother, parceros, bacán, chévere, toda esa vaina que a veces nos decimos de dientes para afuera, porque en el momento en que nos toque solidarnos a unos al otro, eso no, a mí no me toca, hermano, usted verá, ese es su problema. Sacamos el cuerpo. Cuando vamos por la calle y alguien atraca, todo el mundo se... Ahí sí ya no somos hermanos. Pero eso sí, que gane la selección Colombia el último puesto del mundial, pero salimos todos a recibir la selección Colombia con un fervor impresionante. Ahí sí, ¿no? Somos hermanos. Muy triunfalistas en muchas cosas. El tema de la fraternidad ha evolucionado en el mundo hacia la solidaridad, a tener que ser solidarios. Y ser solidario no es en los momentos chéveres, ser solidario también es en los momentos terribles. Yo soy solidario con el otro no cuando salgo de rumba, sino cuando el otro viene y me dice, uy hermano, estoy en la espantosa. Mejor dicho, si no hablo con usted me pego un tiro, hermano. No, yo tengo tiempo para ti. No, un momentico. Ahí es donde hay que ser solidario. Y el tema de la solidaridad tiene que ver mucho con el respeto a la vida. El respeto a la vida. Y una cosa fundamental que tenemos que aprender y defender generacionalmente, digo, de parte de ustedes, como generación. Las nuestras vivieron 60 años en guerra. Nosotros no conocimos la posibilidad de paz. Nosotros no. Somos de la cultura de la guerra. Por eso somos tan guerreristas. Y si alguien nos dice, oiga, no vaya por ahí, no sea sapo. Guerreristas, todo el tiempo a la defensiva, todo el tiempo peleándosela. No, el deber de vivir en paz. Hay que pelearse generacionalmente el deber de los seres humanos de este país de vivir en paz. Clávenselo en la mente, ustedes tienen derecho a exigir que este país viva en paz. Que se negocie lo que haya que negociar, que se haga lo que haya que hacer para vivir en paz. Porque no podemos seguir viviendo en guerra. La guerra es la que nos tiene de alguna manera humanamente destrozados. Por eso no somos solidarios, por eso a veces no respetamos al otro, por eso nos damos libertades y por eso tenemos unos índices de corrupción tenaces. Porque la guerra permite esas cosas. La guerra corrompe el sistema, la guerra corrompe la sociedad. Y entonces, en medio de toda esa corrupción, pasa lo que pasa. Entonces tenemos derecho y el deber de vivir en paz. Es una de las cosas que, por eso tenemos esta cátedra. Por eso esta cátedra la llamamos la Cátedra de la Paz. Porque nuestra búsqueda en todo esto es que entremos en un proceso de reconciliación con el otro. ¿Y de dónde arranca el proceso de reconciliación con el otro? Aquí. Aquí. Porque el primero con el que me tengo que reconciliar es conmigo mismo. No vengan a decir que ustedes no tienen sus momentos donde dicen cómo soy de bruto, cómo soy de feo, cómo soy de horrible, qué porquería, yo no merecía vivir, yo no debía estar en este mundo, esto es la embarrada, aquí lo patean a uno, esto es una porquería. Me imagino que usan una cantidad de adjetivos que yo no los uso
y los dibujaría como estrellitas, lagartos, sapos, todas esas cosas, de lo que uno se expresa de uno mismo muchas veces. Además, eso lo enreda con los miedos, eso lo enreda con las culpas, que eso es una cosa muy compleja, ¿no? Se siente culpable y además lo chantajean de esa manera porque entonces dicen, claro, usted es el culpable, ¿no? Y entonces la muchacha le hace un reclamo al tipo y le dice, es que tú tienes la culpa, tú no me pones cuidado, ¿no? O el tipo le hace un reclamo a ella y ella le dice, ¿quién lo manda? Párele bolas. Y empiezan todos esos momentos y cuestiones. Pero uno tiene que ponerse frente al espejo y decir, ¿quién soy yo? ¿Se han preguntado quién soy yo? ¿Quién soy yo? No, es que yo soy Perencejito Pérez, que hijo de fulanito de tal y de fulanita de tal, de profesión tal. No, hermano, eso no es usted. Eso no es usted. ¿Quién es usted? Dígame, ¿quién es usted? Yo soy un ser humano consciente de la vida, que soy capaz de enfrentar los grandes. Eso es lo que necesita saber. Defínase como ser humano. ¿Usted quién es? Y sobre ese saber quién es, empiece a mirar esas que son falencias y esas que son cualidades. Y empiece a construirse como ser humano en esos dos grandes momentos. Y encuentre ahí dónde están los miedos. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Sabe cuáles son sus miedos? ¿Conoce sus miedos? ¿Sabe cuáles son sus responsabilidades que lo llevan a sentir culpa? ¿Lo sabe? Claro, el peor monstruo que uno ve detrás del espejo es uno mismo. Todos llevamos un pequeño monstruo por dentro, o si no, cuando tenemos ira, ¿qué hacemos? Empezamos a decir pestes y porquerías y vainas y ahí sale todo ese monstruo que llevamos por dentro. Pero es importantísimo que seamos capaces de decir, yo soy todo esto. Y al saber yo soy todo esto y encontrar que hay unas cargas muy grandes en mi vida, que estoy cargando con unas culpas y unas cosas grandes, pues ser consciente de ellas. Mira lo que le pasa a los niños. Cuando usted tiene un niño de 8 o 9 años, el niño le dice, papá, quiero un helado. Y uno le dice, no tengo plata. Al niño no le importa si usted no tiene plata. Al niño usted le dijo, no. Y se le quedó grabado para toda la vida el no. ¿Usted se ha examinado cuántos nos le ha tocado cargar en la vida? ¿Cuántos nos tiene a lo largo de su historia por allá desde que era niño que lo hacen actuar hoy de determinada manera? ¿Se lo han preguntado? Vuelvo y pregunto, ¿usted sabe quién es? No me va a salir con que, no hermano, es que usted no sabe quién soy yo. Pues precisamente es la pregunta que le estoy haciendo. ¿Usted sabe quién es usted? ¿Sabe? Porque salir a decir, usted no sabe quién soy yo, sin saber quién es, pues es como grave, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Primero saber quién soy yo. Y luego de entender todas esas cosas, decir, yo tengo todas estas vainas, ahora me voy a perdonar yo. Porque usted debe aprender a autoperdonarse. Perdonarse de muchísimas cosas, de las culpas, de los miedos, de cosas que usted va acumulando en la vida, de las que no era consciente, pero que ya hoy fue consciente y que es capaz de enmendar y que es capaz de plantearse la posibilidad de cambiar. Eso es lo que lo lleva a tener crecimiento. Si lo logra con usted mismo, ¿por qué no dirigirse al otro? ¿Por qué no hablar con el otro? ¿Por qué no intercambiar con el otro? ¿Por qué no perdonarse con el otro? ¿Por qué no perdonar al otro? Entonces, por eso todo el tema de la reconciliación empieza aquí y aquí. Y luego me empiezo a reconciliar conmigo mismo y luego empiezo a buscar reconciliarme con el otro, que es muy importante como seres humanos. Es una cuestión de reflexión. La gran pregunta existencial en la humanidad ha sido esa: ¿quién soy yo? Y piensen en una cosa:
Respóndansela hoy y pregúntele a 5 años y verá cómo ha modificado lo que usted pensaba de hoy de usted y cómo se modifica lo que pensaba y va a pensar después. Es una pregunta permanente, es una pregunta que es un motor para uno construirse como ser humano. Eso es un aspecto muy importante. Bien, mire, ustedes ven un poco de carteles por ahí, ¿cierto? Bien, mírenlos. Esos carteles que ustedes ven por ahí es lo mismo que está escrito ahí. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que deben ser los valores? O sea, uno de los más grandes valores que puede tener un ser humano con otro, cuando uno tiene intercambio con otro, se llama confianza. Y se las voy a pintar de esta manera. En el momento en que usted le ponga los cachos al otro, se jodió todo. Porque se perdió lo más valioso que usted tenía con el otro, que se llamaba confianza. Y la confianza, cuando se pierde, es como cuando tiene una pequeña porcelana y la partió. Remiéndela a ver si le queda igual. Nunca le vuelve a quedar igual. Y eso pasa con la confianza. El día que se pierde la confianza, la puede remendar, pero ya no vuelve a ser igual. Entonces es uno de los grandes valores que uno tiene que cuidar con el otro, la confianza. O sea, que confíen en uno y que uno confíe en el otro. Además es la base fundamental de cualquier relación de dos seres humanos, la confianza. Si yo no confío en el otro, hermano, estoy andando con el puñal en la espalda, y eso no puede ser así. Segundo, el tema de la lealtad. El tema de la lealtad es una cosa fundamental. ¿Cómo hago yo para tener confianza en el otro si el otro no es leal a mí? Entonces, el tema de la lealtad es algo que conlleva después de tener confianza con el otro. Y es fundamental. Claro que hay lealtades de todas, ¿no? Una lealtad es que uno dice, eso el diablo, va pegada de unos cuantos billetes y va pegada de unas cuantas cositas, ¿no? Esas son las lealtades, pero esa no es el verdadero valor de la lealtad. Es una cuestión de esencia de ser humano con el otro. Y de eso va pegada la honestidad. Como si el otro no tiene confianza por mí y yo no tengo confianza por él, ¿cómo jugamos en el tema de ser honesto con el otro? Hay que ser honesto para que mantengamos la confianza. Hay que ser leal para que tengamos la confianza. Eso nos lleva a un planteamiento sobre la integridad como seres humanos íntegros, que somos capaces de dar confianza, que somos leales, que somos capaces de ser honestos, honrados, transparentes con el otro, con los otros, etc. Y eso permite que cuando llegue a mi vida profesional, mis pacientes, los que son en el área de salud, o mis subalternos o mis clientes, sientan confianza en mí, sientan que pueden estar conmigo, que lo que va a recibir de parte mía es absolutamente confiable, íntegro, claro, transparente. Y eso nos lleva entonces a procesos que nos obligan a ser críticos, que nos obligan a ser autocríticos. Hay una cosa fundamental en el tema de la libertad. Uno que fácilmente puede caer en el libertinaje. La libertad tiene dos aspectos. Una es la libertad propia y otra es la libertad en común. En la libertad propia, la que llamamos autonomía, es que yo soy autónomo. Pero es que la autonomía tiene una responsabilidad también, porque es la libertad de extender mi radio de acción hasta donde yo quiera, sin dañar al otro. Que eso es lo fundamental. O sea, la gente, hagamos una figura. Yo puedo conocer Bogotá y otro puede conocer Cundinamarca y otro puede conocer Colombia y otro puede conocer América. O sea, cada uno autónomamente puede llegar sin dañar al otro. Y el otro tema de la libertad es, todos somos seres libres, pero tenemos derechos y deberes. O sea, somos libres dentro de la ley, que eso es muy importante. El hecho de que yo sea libre no me da la posibilidad de dañar al otro, no.
Bien, sobre esas cosas tomamos como pilares fundamentales de la institución dos aspectos. Una, todo el trabajo sobre la democratización del conocimiento. Creo que nuestra labor fue bastante fuerte. Nos fuimos al sector más complicado, con menos posibilidades de la ciudad, y nos fuimos metiendo a lo largo del país en muchísimas zonas geográficas donde existía gente que no tenía posibilidades de llegar a esta educación. Yo les cuento historias. Por ejemplo, tenía estudiantes de un sitio que se llama San Antonio, el Alto de San Antonio, en Magdalena, en el Magdalena. Los estudiantes que venían del Alto de San Antonio, bajaban en potrillo. ¿Saben qué es un potrillo, no? O sea, una embarcación pequeñita que va por el río. Potrillo. Llegaban al margen del río Magdalena, luego tomaban una lancha que los pasaba hasta Sabana Grande, y luego en Sabana Grande tomaban un autobús que los llevaba hasta Barranquilla a estudiar. Y eso lo hacían cada 8 días. Esa era la travesía cada 8 días. Yo fui al Alto de San Antonio cuando los gradué, eran 6 personas, y encontrarse uno con todo un pueblo esperanzado en que esos eran sus únicos 6 profesionales. Todos se graduaron de licenciados, algunos en preescolar, otros en primaria, y pues fue un evento magnífico para el pueblo. Pero como les digo, eso era un viaje tanto en potrillo, tanto en lancha, tanto en autobús, y todos los fines de semana hacían lo mismo. O sea, logramos llegar hasta esos sitios recónditos donde la gente pudo tener su oportunidad, porque esto es un problema de tener oportunidades. Por eso para nosotros el tema de la democratización es muy importante, y también el tema de las oportunidades es muy importante, porque nosotros pretendemos no solamente dar oportunidades para entrar a la institución, sino para graduarse. Por eso cuando ustedes tengan dificultades para continuar, tienen que venir a nosotros para que en conjunto busquemos soluciones y que usted no se tenga que retirar. Usted llegó aquí y debe salir con su título, debe salir como profesional. A eso vino. No se quede en la mitad del camino. Hagamos el esfuerzo conjunto y de esa manera lo vamos a lograr. Ese es uno de nuestros grandes propósitos en la Antonio Nariño. Bien, nuestra misión lo dice todo, ¿no? Por un lado, contribuir a la calidad de excelencia del talento, formar ciudadanos idóneos, contribuir a la democratización del conocimiento, establecer canales de comunicación con las comunidades, etc. Esto lo encuentran en la página web de la universidad. Yo lo estoy pasando así como rapidito. Lo mismo nuestra visión. Venimos trabajando fuertemente, especialmente los últimos 20 años, para posicionarnos como una de las mejores universidades del país, ojalá de América Latina, y una buena posición en el mundo. Y queremos ser una universidad totalmente acreditada, no solamente sus programas e institucionalmente, y no solamente a nivel nacional, sino procurar una acreditación a nivel internacional. Tenemos grandes sueños y soñar es importante. El que no sueña no tiene futuro. Cada uno tenemos nuestros propios sueños, sobre ellos construimos nuestros proyectos de vida, y sobre esos sueños hemos construido el proyecto de vida de esta institución a largo plazo, de la cual ustedes son partícipes. Bien, nuestros objetivos los leen ahí: acreditar programas, ampliar oportunidades, fomentar la formación, identificar problemas que se puedan solucionar, etcétera, etcétera. Eso es más o menos nuestros objetivos institucionales. También tenemos un perfil del egresado. ¿Qué tipo de hombre queremos formar? Eso es lo que está diciendo el perfil del egresado. Queremos formar un hombre sólido en formación, pero no solamente que esté desarrollado en el conocimiento, no solamente en el saber, no solamente en el saber hacer, o sea, no solamente las competencias para que usted pueda ser profesional. Queremos formar un verdadero ser humano, un ser humano
partícipe, participativo, que sea crítico, que se incluya dentro de la sociedad, que preste un servicio a la sociedad, realmente. Que le brinde la oportunidad, que tenga su oportunidad y con la oportunidad que tuvo le brinde oportunidad a otros. Que sea capaz de ayudar a solucionar los problemas de su localidad o de su región o del país. Eso es lo que pretendemos, una persona idónea, una persona capaz, pero fundamentalmente un ser humano, buena persona. ¿Qué significa ser buena persona? Piensen qué significa ser buena persona, porque hay unos que dicen, no, es que ese man es buena papa. Ya lo probó, ya lo saboreó a ver si era buena papa. Pero, ¿qué es ser buena persona? En esta pregunta que les hice de quién soy yo, piensen ahora es qué es ser buena persona y mírense al espejo y digan, ¿yo soy una buena persona? Y si no, ¿qué me hace falta para ser buena persona? Y si ¿qué me hace falta? Encuentran que ¿qué me puede dar la universidad para que yo sea una buena persona? ¿Qué es lo fundamental? A uno que le digan doctor, eso, a doctor se le dice a un poco de señores que allá se roban la plata en el Congreso, a todos les dicen doctor. Yo prefiero que me digan señor, porque me hace sentir más humano, más aterrizado, y hace sentir que uno puede ser una buena persona. Bien, nuestra gran estrategia, la acreditación. Ustedes van a entrar en unos procesos en los cuales programas que estamos acreditando, programas que estamos reacreditando, ustedes deben ser partícipes de ellos, van a entrar en los procesos de autoevaluación como un aporte a todo ese proceso de evolución hacia la acreditación. ¿Qué es el proceso de acreditación? Es buscar tener una universidad de mejor calidad tanto en lo académico como en proyecto de vida para los seres que están con nosotros estudiando. Eso es la gran estrategia. Por eso decimos que significa acreditarse eso, programas de mejor calidad, significa tener mejores docentes, significa mejores producciones, significa poder tener redes de investigación muy grandes, hacer todo un cambio de transformación cultural, significa ofrecer muchos programas que tengan que ver con la realidad del país, significa además tener un compromiso muy grande con el país y buscar ser gestor de muchísimas cosas que requiere un país que debe entrar en un proceso fuerte de reconciliación, de reconstrucción del tejido humano, fundamentalmente, aprender a reconciliarme con el vecino, con el amigo, con el de más allá, aprender a compartir con él y aprender a sacar muchas cosas para salir de muchos problemas. Tenemos estos como los programas acreditados en este momento, algunos me hacen falta algunos más en esta presentación, pero más básicamente estos. Y tenemos unos retos para este siglo, unos retos fuertes, y retos los cuales la posta la van tomando las nuevas generaciones, porque entonces se viene lo que se llama la revolución 4.0. ¿Han oído hablar de eso? ¿No? Pero me imagino que como ustedes usan un aparatico ahí, el otro día me mandaron una caricatura que estaban dos pájaros mirando dos espantapájaros. Entonces le dice un pájaro al otro, pero esos no son seres humanos. Y le dice el otro, no, porque no tienen el celular en la mano. O sea, ya no solamente tenemos un apéndice, sino además sumamos otro. El que no tenga celular, pues es como que no fuera ser humano, ¿no? Lo cargamos para todas partes. Como usan ese aparato, y han oído hablar de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y ustedes no saben que están trabajando con inteligencia artificial hace mucho tiempo. Porque cuando uno abre el aparato y llama al señor Google y le pregunta al señor Google, el señor Google se mueve en las bases de datos y le da una respuesta. Y no le da una, sino le dice, hay 1000 y pico de respuestas. Eso es inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que es una forma sofisticada de los sistemas
dar una respuesta rápida a una situación que está buscando quien le está preguntando. Eso es inteligencia artificial. La tienen ahí, la cargan para todas partes. Lo único es que los seres humanos avanzan y retroceden. Más o menos hace unos 10 años se decía que se iba a dejar el computador digital, o sea que ya no teníamos que mover los dedos, porque entonces ya había unos elementos, los tecnólogos saben más de eso, que permitían que usted hablara y se fuera escribiendo allá. O sea, unos traductores de voz hacia texto. Y echamos para atrás. Porque en vez de llegar a eso, estamos haciendo esos aparatos y ya no podemos hablar de digital, o sea, 10. Hablamos de la cultura del dedo gordo, 2. Y todos hacemos la cultura del dedo gordo, echamos para atrás. En vez de desarrollarnos, echamos para atrás. Tanto echamos para atrás, yo me imagino que muchos de ustedes son ciclistas, van y vienen en cicla. Tanto echamos atrás que volvimos a un vehículo del siglo XIX. A costa de nosotros mismos, ¿no? Porque quien baja por estas avenidas en las ciudades, ¿qué respira? Usted cuando va en la cicla, ¿qué respira? ¿Aire? Gases, partículas, alquitrán. ¿Qué va a los pulmones? Es mejor fumar cigarrillo, que usted sabe que lo único que va es nicotina, pero usted sabe qué respira cuando va en la cicla. ¿Cierto que no? Los estudiantes de optometría estarán felices porque van a tener de aquí en adelante una cantidad de pacientes de todos esos problemas que van a tener la gente que recibe, que va andando en la cicla y le van entrando todas esas partículas a los ojos. Se imaginarán la cantidad de pacientes que van a tener con problemas en los ojos. Y los de medicina deben especializarse en pulmones. ¿Se imaginan la cantidad de pacientes que van a tener con problemas de pulmones? Todos esos que andan en cicla o en moto. ¿Se lo han imaginado? ¿Lo han pensado? Quiere decir que demagógicamente en las ciudades están utilizando el tema de la bicicleta para preservar el medio ambiente a costa de los pulmones de la gente. Porque ¿quién está catalizando todas esas cosas? Los pulmones. Lo dejo así como para que lo tengan en cuenta. Los que montan en cicla y los que pretenden montar en cicla. Cuando lo vayan a hacer, cómprense unos protectores de los ojos, cómprense un filtro para la nariz, para que permitan filtrar esas partículas y puedan respirar algo de aire y no recibir eso como lo están recibiendo. Problema de salud pública. Bien, tenemos miradas prospectivas, como les decía, sueños. Dentro de esos sueños pues queremos entrar en escenarios alternativos, porque tenemos que mirar en esa tecnología del 4.0, trae cosas impresionantes. La tecnología del 4.0 nos dice que ahora la gente no va a trabajar en grandes fábricas o en grandes empresas, sino que van a trabajar desde su casa, que lo que se van a establecer son grandes redes de intercomunicación entre la gente, que los sistemas de empleo van a cambiar fundamentalmente, que se van a acabar con unos 10 millones de empleos, pero aparecerán otros nuevos empleos, que los robots van a hacer ahora las cosas que nosotros hacíamos en la casa, rico, ¿no? Y cosas de ese estilo, o sea, la revolución total. ¿Tenemos que prepararnos? Sí. ¿O una institución que tiene que prepararse de eso? Sí. ¿Cuántos años pueden pasar? No sabemos. Pero que hay que irse preparando, sí. Quiere decir, ya un médico mañana no va a necesitar coger al paciente, sacarle la lengua, revisarle con los aparatos, sino sencillamente lo sienta y una máquina lo revisa y le da toda la información. Porque ya hay diagnosticadores para eso. Y cosas de ese estilo, o sea, se va a facilitar el desarrollo de la profesión, pero hay que prepararse para eso. Entonces, eso es soñar un poco en futuro. Imagínense ustedes dónde van a estar en 5 años, cómo van a ejercer en 5 años. Piensen. Son cosas de perspectiva, de visión. En nuestra visión tenemos algo
al cual a los que no están en Bogotá difícil, pero a los que están en Bogotá, si a usted le gusta tomar aire puro, si le gusta el senderismo, si le gusta los deportes de montaña, si a usted le gusta hacer paseos de olla, si a usted le gusta... No, eso no, porque es que eso está en otro... Digo, es que si piensa llevar a la novia a un paseo, cuidado. Si le gusta todo eso del medio ambiente, lo invito a que conozca la sede de USME. Lo invito a que conozca la sede de USME. La sede de USME queda al sur de Bogotá. Usted toma el Transmilenio que lo lleva hasta el portal de USME, precisamente, y ahí coge el alimentador y lo deja en la puerta de la universidad. Y después que haga todo ese paseo allá, todas esas cosas, pues puede subir al pueblo, comer morcilla, tomar chicha, todo lo que quiera hacer. Pero está a la puerta de la entrada de la fábrica de agua más importante de América del norte de Sudamérica, que es el páramo de Sumapaz. Esta sede nuestra está ahí, a la entrada del Sumapaz. Allá casi ni llueve, porque como las brisas vienen de los llanos orientales, entonces cuando va a llover ahí, la brisa se la arrastra y la echa para acá. Pero es un sitio espectacular, natural, de naturaleza. Pero van a encontrar un colegio que tenemos allá, donde los niños tienen granja. Es el único de los pocos colegios en Bogotá donde los niños conocen la gallina en vivo y en directo. Y saben qué es un huevo y cómo lo ponen. Y además son capaces de tocarle los cachos a las cabras. Porque la gran mayoría de los niños lo ven en video o lo ven en televisión. Allá los niños tienen granja y tienen huerta. Ellos mismos producen cosas. Entonces, es un colegio privilegiado y es un espacio privilegiado al que todos ustedes pueden ir sin ningún problema. ¿Qué estamos pretendiendo nosotros hacer ahí? Ahí lo llamamos ahora Parque Tecnoecológico. Pásalo. Pásalo. Parque Tecnoecológico. Mire, estamos aquí. Esta es la zona urbana de Bogotá. En este momento estamos por aquí. Mire, aquí está el Parque Simón Bolívar, entonces estamos por aquí arriba. Estamos al sur. Este es nuestro predio. Esta es la localidad de USME, al sur. Pero fíjense que este es un pedazo cortico. Si uno mirara, devuélvete un momentico. Mire la ciudad lo que es. Esta ciudad de 8 millones de habitantes. Y mire el distrito lo que es. Todo esto es Sumapaz. Por aquí recorrían los caminos los guerrilleros que iban al Caguán. Eso es Sumapaz. Estamos aquí, en ese sitio. Pasa. Como lo ven ahí, eso es USME. Pásalo. Bien, ahí en ese sitio, este es nuestro predio. Este que ustedes ven aquí dibujado, así. ¿Qué hay aquí? Esto es el río Tunjuelo. El río Tunjuelo. Hacia este lado está la parte urbana de USME. Nosotros estamos un poco antes y tenemos todo esto. Esos son 270 hectáreas de parque por ahora. Pásalo. ¿Qué estamos buscando hacer ahí? En ese predio. Hemos tomado esta mitad del predio y estamos proyectando para la comunidad universitaria. Primero, poder tener un hospital, un área de salud fuerte, un hospital de 4º nivel. Segundo, tener un campus universitario allí, tener un parque tecnológico, tener granjas experimentales en la parte hidráulica, generar un sendero ecológico a lo largo de este trayecto que lo llaman el trayecto de la vía ecológica.
y tener aquí un laboratorio fuerte de medio ambiente. ¿Qué es lo que pretendemos entonces a futuro? Poder centrar aquí una enorme fortaleza de desarrollo para el sur de Bogotá, que acompañe muchísimos procesos de todo lo que se está urbanizando alrededor de esto. Se está urbanizando enormemente. Entonces aquí prestaríamos servicios de educación, desde el preescolar hasta los doctorados universitarios. Estaríamos en disposición de tener desarrollos de investigación tecnológica y científica, desarrollos en salud, tener unos sitios de recreación y deportes, coliseo, biblioteca, etcétera, etcétera. O sea, una pequeña ciudadela universitaria de más o menos 170 hectáreas. Y un laboratorio en esta parte. Este predio es un predio montañoso. Esta parte es más o menos plana. De aquí, de esta línea roja para acá, es bastante empinada. Por eso les decía, si quieren hacer deporte de sendero o deporte de alta montaña, aquí lo pueden hacer. Ahí pueden llegar fácilmente a 3.500, 3.600 metros cuadrados, sin problema. Aquí, ¿qué pretendemos aquí? Montar un laboratorio que permita recuperar y preservar especies, tanto especies nativas que tengan que ver con la flora y con la fauna. ¿Para qué? Para tratar de ayudar a conservar el páramo que está siendo en este momento atacado por una cantidad de invasores que están acabando con el frailejón, entonces están acabando con la fábrica de agua, que es el futuro de la humanidad. Esto, como les decía, esto es el futuro para Bogotá. Para cada una de las sedes también tenemos futuros, los que me están escuchando en las sedes. En menor proporción, digamos, por el tipo de tamaño de la sede, pero sí pensando en esos futuros y futurables. Este proyecto ya va andando en planeación. Si planeación no lo aprueba este año, a partir del año entrante empezaremos todo el desarrollo de los proyectos que se van a dar allá. El primero que está planeado es el gran centro de salud con hospital de 4º nivel. Ese es el primero que tenemos planeado, porque es un centro de salud importante para toda esa región que no lo tiene. En resumen, ustedes están en una institución que no es nada insignificante, es una institución grande, una universidad que está a lo largo y ancho del país, con orgullo, llevándole educación superior a los menos favorecidos y a los lugares más complicados. Están en una institución donde pueden realizarse como seres humanos y como profesionales, y esperamos que así lo sean, y que será la casa de toda la vida. Una institución donde ustedes pasan la mayor parte del día y la mayor parte de su vida durante los 5 años que estudian. Una institución que esperamos la cuiden como nosotros la cuidamos, la ayuden a cuidar. ¿Qué es ayudarla a cuidar? Por eso decimos lo que estamos diciendo ahí. Ayudarla a cuidar parte de tener el principio básico de no botar los papeles al piso, de medir a las canecas, de no botar el agua, de cerrar las llaves, de apagar las luces cuando ya no estamos usando las cosas, de cuidar los instrumentos que utilizan en los laboratorios, de poder tener los espacios limpios y bonitos. Ustedes los usan, son para ustedes. ¿A usted no le gustaría que su casa viviera sucia? ¿A usted no le gustaría llegar a su casa que la encontrara en la sala llena de basura? Entonces, como no le gusta eso, esta es su casa. Cuidémosla como si fuera nuestra casa. De manera que, bienvenidos al Antonio Nariño, bienvenidos a esta gran familia. Espero que disfruten bastante, que se la gocen, que se los gocen. Y como diría por ahí, háganle. El aquí y el ahora es lo más importante.
En un momento tras que finalizamos por nuestra atención, agradecemos al doctor Héctor Bonilla, actualmente vicerrector